Gracias, Ashley. Oye, y qué bonito verlos a todos en esta dinámica. Qué bueno ver un grupo de jóvenes de diferentes iglesias que se pueden reunir a través de este medio para compartir alabanza, adoración a nuestro Señor, pero también para poder divertirse un poco, como lo estaban haciendo ahorita, generando esos lazos de amistad y de coinonía. Eh, los felicito. Tienen que continuar haciendo esto. Bueno, me han permitido compartir con ustedes esta tarde. Realmente los pastores se han arriesgado a invitarme. Entonces, espero no solo cumplir sus expectativas, sino que sea Dios más bien guiándonos en el estudio de la palabra. Realmente hay algo que he estado orando al Señor en este tiempo. Eh, y quiero compartirles. Mi trabajo tiene que ver con la movilización misionera. Yo me encargo de ir por las iglesias, compartir con la gente, hablar acerca de la gran comisión, predicar acerca de la urgencia y la necesidad que hay de compartir el evangelio en otras latitudes de la tierra donde la gente tiene menos acceso al evangelio que nosotros. No se trata tanto de lo perdidos que estén los budistas o los hinduistas, porque definitivamente perdidos tenemos a la vuelta de la casa, el vecino y en el otro lado del mundo. Pero sí hay una menor posibilidad en que la gente que está ubicada en la latitud, por ejemplo, lo que conocemos como la ventana 1040 o estos países del norte de África, de parte de Europa, Asia Meridional, Asia Oriental, tienen menos posibilidad de acceder al Evangelio. Entonces, mi trabajo consiste en hacer visible esta poca accesibilidad al Evangelio por estos grupos, por parte de estos pueblos y las naciones de la tierra allí, ir compartiendo en las iglesias con mis hermanos, ir orando para que Dios levante obreros para la mies, que se levantan los que están interesados en ir, entonces formarlos y prepararlos para el envío. Eso tiene que ver con la tarea que el Señor nos encomendó. Entonces, quiero compartirles un poco acerca de esa tarea, de la Gran Comisión. Y bueno, yo le he puesto como título aquí a esta charla, La Gran Comisión es una historia de amor. ¿Y por qué es una historia de amor? Vamos a verlo por unos minutos en esta tarde. Eh, no sé si ustedes recuerdan o si tienen a la mano, usemos la Biblia, saquen su celular si quieren, Mateo capítulo 28. En Mateo capítulo 28 encontramos un texto bastante conocido, Mateo 28, 19 y 22, perdón, 19 y 20. Dice, mm, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es las palabras de Jesús antes de ascender. Se las está dando a sus discípulos, a los apóstoles, les está diciendo, hey, miren, vayan y hagan discípulos. ¿En dónde? En todas las naciones de la tierra. La palabra naciones se refiere a cada grupo étnico, esos clanes familiares. La familia es el núcleo de la sociedad, los clanes familiares, los grupos étnicos comparten una misma cultura, un mismo idioma, se diferencian de otros por las barreras que hay a través de la distancia y barreras culturales, etcétera, etcétera. Pero la palabra naciones refiere a todos los grupos étnicos. Hay una organización que se llama Joshua Project y esta organización maneja una estadística de cerca de 17.500 grupos étnicos alrededor del mundo. Países geopolíticamente definidos como los conocemos nosotros, hay cerca de 300 en el mundo, pero grupos étnicos, y a esos grupos étnicos que hay sobre la tierra es a los que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. Entonces,
encontramos aquí ese texto que conocemos como la Gran Comisión. Y en Hechos 1:8, el Señor habla acerca de la simultaneidad de la misión. Entonces, Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese texto, Jesús nos está dando indicaciones de que la misión, la evangelización, la extensión del reino de Dios se tiene que dar en todas las naciones de la tierra, iniciando por el lugar donde estamos. Los discípulos en aquel momento estaban en la ciudad de Jerusalén. Por eso les dice, ustedes tienen que salir de Jerusalén, compartir el evangelio en Jerusalén, pero también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la tarea de la iglesia es una tarea simultánea. Me encanta compartir con los jóvenes porque los jóvenes tienen una mayor posibilidad en el presente y en el futuro de desplazarse a diferentes naciones. Ustedes pueden estar ahí en Chile y tal vez sus padres tengan una posibilidad de enviarles a estudiar a Europa o enviarles a un viaje de cumpleaños, etcétera, que les regalan un tour, no sé, en algún lugar. Los jóvenes tienen la posibilidad de que a través de las redes sociales están conociendo amigos de diferentes lugares del mundo. Entonces es posible que en esa amistad que se hace por redes sociales puedan terminar ustedes conociendo alguna nación de la tierra y ese puede ser el puente usado por Dios, la puerta que se abre para ir a compartir el evangelio de Jesús con gente que no conoce o no ha escuchado acerca de nuestro Salvador. Entonces, la misión incluye una simultaneidad. Estar en Hualpén, estar en Barrio Norte, en Nonquén, y desde allí compartir a todas las naciones de la tierra, las que hay dentro de Chile. Por ejemplo, en el caso de Colombia, Colombia es un país geopolíticamente definido, pero dentro de Colombia hay 112 naciones, o sea, 112 grupos étnicos diferentes. Entonces, la iglesia normalmente trabaja con 4 grupos étnicos: mestizos, negros, hay iglesias entre indígenas, pero no todos los grupos indígenas. Entonces tenemos grupos raizales, afrodescendientes y más de 100 grupos indígenas. Entonces hay un gran desafío. Y esa tarea que el Señor nos encomienda es una tarea que nos impulsa a nosotros como discípulos de Jesús ir y hacer discípulos en todas las naciones. Pero ¿cuál es el principio de la gran comisión? Porque una cosa es el quehacer de la misión, ¿sí? Pero el principio no está tan arraigado al quehacer, sino al ser. Y el ir y hacer discípulos en todas las naciones es un acto de amor. La esencia de la gran comisión es el amor porque Dios es amor. Y aquí quiero invitarles a que vayamos a nuestro texto base en esta tarde, es Primera de Juan 4, del 7 al 14, ¿sí? ¿Cómo podría yo afirmar que amo sin tener a quien amar? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo yo podría decir que amo si no tengo a quien amar? Primera de Juan 4, 7 al 14 dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. Estoy leyendo la nueva versión internacional. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Como sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros, porque no, y, perdón, es una pregunta, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo.
Entonces, aquí notamos que Juan está haciendo una descripción de la tarea de la gran comisión, pero tenemos a Juan siendo ese discípulo amado por Jesús y entendemos que como era una persona muy cercana a él, Jesús le confió algunas cosas que los otros evangelistas no describen. Parte de lo que Juan escribe tiene que ver con esa relación de Jesús para con todos nosotros. La esencia de Dios es amor. Y aquí encontramos entonces en este texto de Juan que nos describe ese amar de Dios y cómo nosotros tenemos que amarnos unos a otros. El que ama da, el que ama comparte, el que ama es generoso, invita. Ninguna de esas expresiones son posibles si se permanece aislado, inaccesible, indiferente o solo. Es por eso que la pregunta que les hacía ahorita, ¿cómo yo podría afirmar que amo? Se la podemos hacer a Dios. ¿Cómo podemos afirmar que Dios ama si no tuviera a quien amar? ¿Sí? Si Dios siendo todopoderoso ha decidido crearnos es con un propósito, porque Dios no necesita de nosotros para llenar un vacío que tenga. Dios no tiene ningún vacío afectivo, no es como las personas que a veces buscan ser amados porque tienen vacíos afectivos, no. Pero Dios es un Dios que da, es un Dios que comparte, es un Dios relacional. Dios es comunitario y comunicativo. Entonces lo vemos en su relación primaria como Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad es la mejor expresión del amor de Dios. Vemos a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, a Dios manifestando su deseo de comunicarse, de relacionarse y de compartir su esencia, que es amor con todos los seres humanos y en general con toda su creación. Entonces, en primer lugar, veamos cómo nos manifestó Dios su amor a todos nosotros. En primer lugar, lo entendemos en primera de Juan 4, 9 a 10, el texto que hemos tomado. Dice que manifestó Dios su amor entre nosotros en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿No es eso algo maravilloso? O sea, Dios manifiesta su amor dando y da a su Hijo, envió a Jesús. En Juan 3, 16, 17, ese texto tan conocido por muchos de nosotros, y si tú no lo has leído, pues yo te invito a que vayas a la palabra Juan 3, 16, 17, dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Bueno, y la mayoría de los que estamos aquí en esta reunión son jóvenes o somos jóvenes. Bueno, yo todavía no estoy tan viejito, ¿sí? Somos jóvenes y debemos entender esto porque estamos en medio de una sociedad eh, que ha distorsionado la imagen del amor. Dice que Dios amó tanto al mundo que fue capaz de dar a su Hijo, ¿sí? Entonces, Dios en su esencia es amor y decide entregar en amor a su Hijo. Eh, ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a sacrificar muchas cosas por Dios? Pero ¿cuántos estarían dispuestos a sacrificar su familia por Dios? ¿Sí? Dios ha entregado primero. Dios Padre se relacionó y se sigue relacionando con nosotros a través del Hijo. Vemos que el Padre manifestó su amor a todos nosotros dando ejemplo, enviando a su unigénito Jesús a dar la vida por todos nosotros para que nadie se pierda. A veces nosotros vemos y como que con la mirada seleccionamos a quién compartirle el evangelio y a quién no. Pues la verdad es que Dios no quiere que nadie se pierda. Todos tenemos que aprender a tener la mirada de Jesús y el estándar de la mirada de Jesús está por allá en Mateo 9, 35 al 39.
al 38, donde dice que Jesús ve las multitudes con compasión. Así ve Jesús a la gente, ve los pueblos y las naciones con compasión. Y como Dios las ve con compasión, envió a Jesús para que ninguno de ellos se pierda, para que todos puedan venir al arrepentimiento y sean salvos y puedan gozar de toda la bendición de Dios. Es por esto que Jesús dice, como el Padre me envió, yo los envío, dice en Juan 20:21. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Esa es la gran comisión en el Evangelio de Juan. En segundo lugar, seamos discípulos y hagamos discípulos. ¿Cuál es la intención de que nosotros nos reunamos como iglesia? ¿Cuál es el propósito de que alguno de ustedes comparta el Evangelio con sus compañeros de colegio, de la universidad, con sus compañeros de trabajo? ¿Cuál es, por qué ese deseo de nosotros de seguir compartiendo el Evangelio? En primera de Juan 4:11 dice, queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Ya vimos en el primer punto cómo Dios nos amó, que entregó a Jesucristo, ¿sí? Entregó a su unigénito. Y dice el 12, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Wow. Dice Juan, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Cómo entonces podrán saber de él las naciones de la tierra? ¿Cómo podrán los vecinos de Hualpén saber que hay un Dios todopoderoso, aquellos que no conocen de Jesús? ¿Cómo sabrán que hay un Dios que los ama? Entonces dice el apóstol Juan, dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, entonces Dios permanece en nosotros. Ese pero lo puse yo, porque el texto dice, no, sí dice el texto, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros. Y entre nosotros su amor se manifiesta. Entonces, ¿cómo la gente podrá conocerlo y querer amarlo también? Cuando vean la santa comunión de nosotros, sus seguidores. Un amor genuino nos une y la manifestación de ese amor produce un testimonio que impacta a un mundo egoísta, a un mundo aislado, que se relaciona por intereses particulares, buscando sacar provecho para sí mismo, pero nosotros como discípulos somos distintos. La palabra nos enseña que como hijos de Dios debemos procurar y mantener la unidad. Perseveremos en la unidad. Por eso, cuando recibí la invitación, a mí me encantó muchísimo saber que de 3 iglesias iban a estar reunidos, porque realmente el propósito de Dios es que nosotros como hermanos podamos mantener la unidad en compartir nuestras necesidades, no solo porque estamos acostumbrados a reunirnos para compartir las oraciones, ¿sí? Pero la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, dice la Biblia que los primeros discípulos se reunían y cuando se reunían compartían las oraciones, tenían todas las cosas en común, entonces compartían el pan en las mesas también. Los que tenían dinero vendían sus propiedades para dar a los que no tenían. O sea, había necesidad entre ellos. Pero ¿cómo los que no conocieron a Jesús se iban a dar cuenta que esta nueva comunidad tenía algo diferente en la unidad que ellos manifestaron? Eran de un mismo pensar, de un mismo sentir, de un mismo actuar. Y eso es lo que Dios está pretendiendo en que nosotros podamos dimensionar para poder que el mundo le conozca. Entonces, la tarea de la Gran Comisión implica primero estar sanos nosotros como comunidad. El ser, la esencia de Dios es amor, entonces amémonos como comunidad y de esta manera el mundo va a conocer que somos hijos de Dios. En Juan 13:34 Jesús dijo, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos
si se aman los unos a los otros. ¿Ves? Una manifestación de que Dios está entre nosotros es que procuremos esa unidad. Pero ¿cómo garantizar la unidad si donde hay dos o tres fijo, siempre hay un conflicto? ¿Sí? ¿Cómo poder manifestar la unidad como cuerpo de Cristo? Entonces, en tercer lugar, encontramos que Juan nos habla acerca del poder del Espíritu Santo. En primera de Juan 4:13 dice, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Entonces, el poder del Espíritu Santo ha venido sobre los discípulos para guiarles y apoyarles en la tarea de ser testigos de Jesús a las naciones de la tierra. Y ese Espíritu Santo es un espíritu de poder, pero también de amor y de dominio propio. Necesitamos el Espíritu Santo para poder caminar en unidad y en el vínculo perfecto del amor, ya que las relaciones y habitar en comunidad pueden generar muchas veces conflictos que impiden que la gente afuera vea a Cristo reflejado en nosotros. El poder del Espíritu Santo en Hechos 1:8 dice Jesús, venga, van a recibir poder, ¿sí? Para que ustedes sean testigos. La mayoría de las comunidades hoy en día enfocan mal ese poder del Espíritu Santo de Dios, porque hablan del poder del Espíritu Santo de Dios simplemente para ver manifestaciones, como las sanidades, como los milagros, etcétera, etcétera. Pero realmente el Espíritu Santo en su esencia viene para garantizar la unidad del cuerpo de Cristo. Ser testigos no era una tarea sencilla, porque era una tarea que iba a exigir y demandar de los primeros creyentes una actitud sacrificial como la de Cristo. Entonces, en el camino podemos encontrar creyentes que no tengan esa actitud sacrificial, ¿cierto? Y no por eso serán cobardes o creyentes de un rango inferior, no. Pero lo que sí el Espíritu Santo debe garantizar es que todos trabajen en unidad, que todos podamos servir en unidad. En la movilización misionera encontramos que hay unos que son llamados para ir a diferentes naciones de la tierra y otros deben permanecer en su iglesia local, ahí en su Jerusalén, ¿sí? Para sostener a aquellos que están yendo. Pero todos estamos trabajando en la misión. Y para poder mantener la unidad en la misión, necesitamos el poder del Espíritu Santo. En cuarto lugar, ¿cuál debe ser la respuesta de nosotros al amor de Dios? Entonces, en primera de Juan 4:14 leemos que dice, y nosotros hemos visto y declaramos. Eso significa ser testigos. Juan está explicando la gran comisión de una manera maravillosa. Nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Eso fue lo que Jesús dijo. Vayan por todas las naciones, compartan de las cosas que les he enseñado, díganles que por favor las cumplan, ¿cierto? ¿Y cuáles eran esas cosas que había enseñado? He aquí el Salvador, he aquí el Mesías, he aquí este Jesús que vino a entregar su vida por todos nosotros para salvación. Ir y hacer discípulos es entonces una tarea obligatoria para nosotros y no podemos limitarla para los mayores de la iglesia. Nosotros estamos llamados a ser los testigos a nuestra generación. Y yo veía que algunas de las niñas tienen 13, 14 añitos, otros chicos están en sobre los 18, 19, ya hay unos jóvenes de 30. Todos nosotros tenemos una generación que impactar. La manera en que se comunican los chicos de 13 y 14 años es totalmente diferente a la que se comunican los de 30 y a la que nos comunicamos los de un poco más de 40. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos aprender que en cada generación Dios está colocando testigos empoderados, llenos del poder del Espíritu Santo. Ese mandamiento es inmediato, dado para todo aquel que ha sido amado por Dios, que hemos recibido de su gracia y su perdón, porque el amor no es egoísta. El amor no ama aislado o en soledad. Se ama cuando se comparte de esa bendición y del gozo recibida de parte de Dios, cuando lo compartimos con otros.
En un mundo donde el concepto de amar está siendo tan desvirtuado, está siendo atacado por los más acérrimos enemigos de Dios, entonces Satanás no quiere que nosotros hablemos del amor de Dios, pero no de ese amor que a veces vemos entre las personas que simplemente dicen, Cristo te ama, y parece que eso fuera suficiente para evangelizar el mundo. No, el amor da, el amor se manifiesta siempre con acciones que procuren impactar la vida de los demás a través de la individualidad de cada uno de nosotros o a través de la comunidad. Entonces, hoy en día encontramos expresiones como poliamor, como amor híbrido, como amor libre, entre otros, que esas expresiones deben ser confrontadas. Nosotros debemos luchar como buenos creyentes por levantar la bandera del verdadero amor. Jesús como máxima expresión del amor de Dios, un amor sacrificial, verdadero y santo. Entonces, en quinto lugar, Dios para ser amado, amó primero. Y esto es algo que es paradójico para muchas personas. ¿Cómo tu Dios, porque lo manifiestan de esta manera, nosotros tenemos que salir a evangelizar y encontramos mucha gente que tiene sus argumentos y sus posturas en contra de nuestras creencias? Y dicen, tu Dios es un Dios egoísta porque lo único que busca es gente y pueblo que lo adore. Pues no, es que Dios para ser adorado primero amó. Dios para ser amado amó primero. Apocalipsis 7, del 9 al 12, me encanta este texto porque es la imagen de la culminación de la tarea de la iglesia. Ese mandamiento que el Señor nos dio de ir y hacer discípulos, tiene un final feliz de alguna u otra manera. En el versículo 9 dice, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esa imagen es preciosísima. Mira, a veces pensamos que no estamos haciendo nada para la extensión del reino, pero cuando tú oras, cuando doblas rodillas por un pueblo que no conoce del Señor y clamas a Dios por ese pueblo, cuando tú te dispones a ofrendar o a dar para, bueno, aquí tenemos algo que se llama la promesa de fe, no sé si allá la tienen, pero creo que también cuando damos algo para apoyar a nuestros misioneros, aquellos que van, pero cuando también muchas veces en la iglesia el pastor dice, oremos para que el Señor levante obreros entre nosotros para la mies, y tú has dicho, heme aquí, yo iré. Ese heme aquí, ese levantar la mano, ese ponerse la mano en el corazón y decirle al Señor, yo estoy acá, es aceptar una invitación de parte de Dios a servir en la obra, a servir en la tarea. Entonces, unos desde su iglesia local, otros yendo un poco más allá dentro de su nación a pueblos no alcanzados y otros yendo muy lejos, ¿sí? Apreciamos entonces que esa tarea tendrá un desenlace que será de victoria. Estaremos de todas las naciones de la tierra. Hay un texto que el fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, Albert Benjamin Simpson, utilizaba constantemente. Mateo 24:14 dice, y entonces se predicará este evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Para que suceda esta imagen, el evangelio debe ser compartido en todas las naciones de la tierra. Pero lo que esta imagen nos deja ver de Apocalipsis 7, del 9 al 12, es que habrá una multitud redimida por el Cordero de Dios de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Eh,
y estaremos todos rindiendo adoración al Señor. Entonces, la gran comisión en su esencia tiene que ver con el gran amor de Dios hacia nosotros y cómo nosotros, honrando el amor que Dios nos ha dado, amamos a los demás. Debemos amarnos entre nosotros, primero como la comunidad de creyentes, la comunidad cristiana, pero debemos amar a los que están afuera. Y eso no es sencillo, por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque amar al drogadicto, amar al habitante de calle, amar al maestro que te ha hecho perder un semestre, no es sencillo. Amar al empresario que es injusto y no paga bien, no es sencillo. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo para esta tarea misionera. Así que hay una invitación de parte de Dios para todas las generaciones, para los jóvenes, para los menos jóvenes y para los que ya están menos jóvenes. Todos nosotros estamos siendo invitados a participar de esta gran comisión, pero hacerlo con la esencia del Padre, en amor, en amor. Y bueno, yo sé que ustedes han hecho algo tremendamente maravilloso en este tiempo, que es unirse a través de estas herramientas que son las nuevas plataformas de predicación. El púlpito nos lo cambiaron por un computador. Les confieso que me agrada mucho más este tipo de púlpito, no es que el otro no me guste, pero el computador nos permite tener tal vez un cambio de paradigmas en cómo nosotros podemos utilizar diferentes herramientas para alcanzar a los que no tienen acceso al Evangelio en este tiempo. Hay una gran oportunidad al compartir a través de las redes sociales. Yo tal vez no tengo la misma habilidad que tiene mi hija o mis hijos para escribir a otros, para utilizar las redes sociales, pero ustedes tienen esa posibilidad. Todos nosotros tenemos alguna red social que usamos para predicar y compartir, y que nuestras redes sociales, esos púlpitos que Dios nos ha regalado a través de estas herramientas virtuales, sean usados de buena manera para que todos tus contactos vean en tu perfil a Cristo reflejado. Y de eso se trata este asunto, de que en todo lo que nosotros hagamos manifestemos el amor de Dios para con las diferentes comunidades que nos rodean.